¿Se presentará mañana en el Senado o no, mi querido Paco Cruz? Ya llegó el maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, va para 50 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros. Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan se publicaron hace más de 10 años o casi 10 años, pero están más vigentes que nunca. Y bueno, te tengo que decir que la gente te extrañó mucho en Ecatepec, mi querido Paco. Saben que estás trabajando contra el reloj en tu nuevo libro, pero quería decirte que te mandan muchos respetos, mucho cariño. Y yo también te extrañé allá en la Feria del Libro en Ecatepec. Te mando un abrazo, Paco. ¿Cómo estás? Vicente, buenos días, muy bien, gracias, pero fíjate que, primero una disculpa por lo del viernes, Vicente, porque se fue sabes que ha estado lloviendo mucho aquí, pero lloviendo en serio. Se fue la luz y vivo en un pueblo muy pequeño, llegó la CFE a las 8 de la mañana, así que a esa hora, ¿verdad, Vicente? La verdad, me fui a tomar un cafecito, fui a comerme unos waffles y la luz llegó hasta después de las 10 de la mañana, Vicente. Así que una disculpa por eso, pero ya cuando no vi que llegaba la luz, Vicente, me fui a comer unos waffles. Y lo otro, Vicente, el domingo entregué siete de 10 capítulos. Estamos a 6 semanas de que termine el nuevo libro. 6, no más, no menos, Vicente, 6 semanas. Así que ya está en camino ese libro. Y luego lo otro, fíjate, lo de Maru Campos es una burla. Violó la Constitución, violó la ley de seguridad nacional. Hay 2 agentes de la CIA, bueno, ahora muertos, 2 agentes de la CIA. ¿A qué vinieron a México? ¿A hacer enchiladas? Hace de por lo menos desde 1989, la CIA no participa en labores del narcotráfico. Desde 89, Vicente, ¿sí? Así que, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los agentes de la CIA? Claramente, labores de espionaje, labores de inteligencia. Ya Maru Campos lo reconoció, su procurador lo reconoció, su secretario de Seguridad Pública lo reconoció. Había 2 agentes, bueno, y no tienen que reconocer, Vicente, hay 2 agentes de la CIA que estaban en México. Hoy se sabe que eran 4, así que la cuestión es que, ¿cuál es el problema, Vicente? Que por alguna razón, la desconozco, Morena no se atreve a aplicar ese mecanismo de el juicio para que pierda el fuero un militante de la oposición. No se trata solo de Maru Campos, tienes el caso de Alejandro Moreno Cárdenas, no hay juicios de procedencia, no hay juicios políticos. Por alguna razón, Morena se niega. Tú recuerdas, y fíjate, lo voy a recordar porque en abril, si no estoy mal, en abril de 2005, poquito antes, pero en abril de 2005, la Cámara de Diputados votó por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador y Andrés Manuel López Obrador aguantó a pie juntillas y nada más iniciaron el juicio de procedencia por una calle que abrió, ¿te acuerdas? Una calle en un predio que se llamaba o se llama El Encino. El juicio político o juicio de procedencia lo impulsó Vicente Fox, lo impulsó la PGR y el PRI y el PAN, pero le abrieron de inmediato un juicio de procedencia a Andrés Manuel López Obrador. Debes tú acordar uno de los discursos más interesantes, más importantes de este país políticos, lo dio Andrés Manuel López Obrador, aunque lo echaron a un rincón de la Cámara de Diputados. Andrés Manuel López Obrador aguantó a pie juntillas y el 7 de abril de 2005, con 360 votos a favor, 127 en contra y 2 abstenciones, Andrés Manuel López Obrador perdió el fuero. Por alguna razón, hoy está demostrado, Maru Campos, que es gobernadora de un estado, Andrés Manuel López Obrador tenía más o menos el estatus de un estado, violó la Constitución flagrantemente, violó la Ley de Seguridad Nacional y todavía lo están pensando. Por eso, muchos en la oposición se burlan de Morena. Y hay que decirlo, el caso de Alejandro Moreno es clarísimo. No sé a qué tiene miedo, no sé si es miedo,
pero no entiendo por qué Morena no aplica ese mecanismo. No es Maru Campos, hay cualquier cantidad de solicitudes de juicio de procedencia y Morena, que tiene mayoría calificada, no lo hace. ¿Por qué? Lo desconozco, Vicente, pero el caso de López Obrador es clarísimo. El juicio de procedencia se ha aplicado, se ha impuesto, lo han llevado a cabo el PRI y el PAN. Ahora tienes a una mujer que violó la Constitución, que violó la Ley de Seguridad Nacional y nadie hace nada. Eso por un lado. Y por otro tienes la burla de Maru Campos, crear una comisión especial para que investigue los hechos de la que ella es culpable. O sea, no tienen que investigar nada, Vicente. Esto me recuerda mucho al caso ahora. Fíjate, esta comisión de Maru Campos me recuerda mucho al caso de Enrique Peña Nieto en 2015, cuando creó una comisión especial y ordenó a la Secretaría de la Función Pública investigar la adquisición de la Casa Blanca en Las Lomas, ¿sí? Propiedad de Angélica La Gaviota, Angélica Rivero. Y el responsable de esa comisión fue su amigote o su amiguísimo Virgilio Andrade. Fue nombrado para investigar posibles conflictos de interés. Meses después, Virgilio Andrade, como era previsible, encontró que no se había violado ninguna ley, que no había conflicto de intereses, que la Casa Blanca de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto, se había hecho todo legal. El mayor escándalo de corrupción en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Claro, Virgilio Andrade era su amigo. Ahora, Maru Campos repite la receta, Vicente. Crea una comisión especial para que una amiga de ella, para que una funcionaria de gobierno investigue hechos delictivos de Maru Campos. Yo me pregunto qué va a pasar. Es un juego, pero esto lo permite también la Cámara de Diputados, lo permite el Senado, Vicente, que Maru está jugando con ellos claramente, porque sabe que no la van a tocar. Ahora, también hay que recordar, la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación dio algunos pasos para que gobernadores como Maru Campos salgan impunes. Tú recuerdas el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Había orden de aprehensión contra él, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que lo protegía el fuero local. Así que el fuero local está por encima de cualquier fuero. Y ese es el problema en este país, Vicente, que nadie puede juzgar a nadie. ¿Por qué? Porque todo mundo tiene fuero. Pero el caso de Maru Campos, 2 agentes extranjeros de inteligencia, la CIA, los 2 muertos que vienen a hacer trabajo, pero además, tú sabes, en esos días, el primer día dieron una versión, casi de inmediato la cambiaron, dieron otra, han cambiado como 4 o 5 versiones, están mintiendo, están jugando, porque se saben intocables y porque saben que no les van a hacer nada, pero esos mismos días, anteayer, nos dieron a conocer que la Torre Centinela, allá en Ciudad Juárez, apartó un piso para que trabajen el FBI, la DEA y otras corporaciones de inteligencia y policíacas de Estados Unidos. Yo digo, ¿a qué están jugando, Vicente? Pero eso tarde o temprano le va a costar a Morena, Vicente, porque la oposición no lo va a perdonar, ni va a perdonar nada. Y Maru Campos, no, olvídate que esté jugando con ellos, Vicente, está jugando con nosotros. Así que es un caso verdaderamente lamentable, en el que ya reconoció que violó la Constitución, pero pues nadie le va a hacer nada, Vicente, y por eso lo hacen, porque se sienten impunes y se sienten protegidos, y lo mínimo que podemos esperar es que ya hay versiones de que en Nuevo León también está pasando eso, y que trabaje la inteligencia nacional, Vicente, que de pronto tú dices, ¿a dónde está la inteligencia de México? Tenemos a la CIA metida en la cocina, y la inteligencia de México, si no hubiera sido por un accidente, jamás nos enteramos de que ya teníamos trabajando aquí a la CIA, por lo menos desde enero pasado, Vicente. Paco, fíjate que estaba viendo otro reporte en el LA Times de Steve Fisher, periodista, que es el que confirma que se trataba de agentes de la CIA trabajando en Chihuahua.
este personaje que le ha dado seguimiento a este caso, pero que ahora publica que muy pronto Estados Unidos pondría ojo en los políticos mexicanos con una campaña anticorrupción, y habla de cómo el embajador Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos en México, estaría lanzando este plan contra la corrupción política, y que iría más allá de la revocación de visas e incluiría ya situaciones judiciales contra los políticos mexicanos que sean señalados como corruptos, lo que me parecería también un grave injerencismo, porque no le corresponde, creo, esa es mi opinión, no sé qué pienses tú, al embajador, si es que se confirmara esto que está publicando eh, Steve Fisher en el LA Times, en Los Angeles Times. Eh, Digo, no sorprende, pero pues hay que echarle ojo en momentos en que los reflectores estarían o deberían de estar también en el embajador por el caso de los agentes de la CIA que no tenían permiso para hacer estos operativos en Chihuahua, Paco. Vicente, ese era el otro punto que te iba a tratar. En 2010, fíjate, había tensión entre la embajada, el embajador de Estados Unidos y el presidente, voy a decirlo, Felipe Calderón, con todo lo que me pesa, había una serie de filtraciones en las que Pascual, el embajador de Estados Unidos en México, calificaba de lento, con aversión de riesgo al ejército mexicano en su lucha contra el narcotráfico. Felipe Calderón consideró que Pascual dañaba gravemente la relación bilateral y puso en duda su confianza, y finalmente Carlos Pascual, el embajador de Estados Unidos en México, presentó su renuncia en marzo de 2011. Después de 18 meses en el cargo, Ronald Johnson está interviniendo abiertamente en México. Hay mucha evidencia de que los dos agentes de la CIA fueron invitados por él en acuerdo secreto con Maru Campos. Está interfiriendo y ahora va a lanzar una campaña sobre un problema que le atañe a México solamente, la corrupción. Pero otra vez, ¿por qué no se presenta algún documento, una queja contra el embajador de Estados Unidos, Ron Johnson? Yo estoy de acuerdo que ellos tienen su problema de luchar contra el narcotráfico, está bien. Pero en este caso de la corrupción es un problema que atañe a México, Vicente. ¿Qué van a venirnos a decir después? ¿Quién debe ser candidato a gobernador? ¿O quién debe ser candidato a presidente de la República? La historia de Ron Johnson es clarísima. En los 80 él preparaba grupos paramilitares, y eso viene otra vez a colación con lo que pasó en Chihuahua. Ron Johnson es una persona que está preparada para capacitar elementos en cuestiones de lucha armada. De lucha armada a grupos guerrilleros, es un halcón, es un personaje que intervino en los 80, lo consideraban en El Salvador el procónsul, es decir, un personaje que estaba arriba de las autoridades civiles y militares de El Salvador. Y ahora, recientemente, en el gobierno de Bukele, él es parte de esa, de los elementos o funcionarios de Estados Unidos que obligaron, o no obligaron, simplemente dieron la orden de construir esa megacárcel que sirve ¿para qué? Para encarcelar a presos estadounidenses, Vicente, o presos que no quiere Estados Unidos en su territorio. Así que hay una intervención, un injerencismo abierto, claro. Lo de la CIA es gravísimo, Vicente. ¿Qué va a hacer la presidencia? No lo sé. Hoy dijo que hoy van a hablar sobre eso, ¿no? Iba a ir el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la conferencia mañanera, pero tienes dos problemas gravísimos ahí. La intervención de la CIA, una gobernadora que lo acepta, y luego otro problema grave. Sí, no lo junto, pero no. El gobernador de Estados Unidos en México, Ron Johnson,
interviniendo abiertamente en cuestiones de política interna. Y lo de la corrupción es uno, pero lo otro, los agentes de la CIA. Así que tienes un gobernador que está haciendo lo que sabe hacer, Vicente. Es un embajador injerencista, es un embajador de mano dura y tomando en cuenta la posición que ha tomado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de frenar el injerencismo, de defender la soberanía, Ronald Johnson llegó a este país ¿a qué? A darle la vuelta y hacer lo que sabe hacer, a preparar cuestiones de inteligencia en México. Vicente, yo no le veo otra lógica. Este llamado de la corrupción pues es injerencismo abierto. Si tú vas a combatir la corrupción, la combates en tu país, pero combatir la corrupción de funcionarios mexicanos, eso le corresponde al gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, lo digo abiertamente, Vicente, que tenemos problemas de corrupción, sí, pero le compete al gobierno. Combate al narcotráfico también. Así que es un gobernador injerencista, Vicente, y debía ser declarado non grato, pero otra vez, eso es lo que nosotros pensamos, lo que diga hoy en la mañanera la presidenta, va a ser lo fundamental, Vicente. Pero es un problema gravísimo este de que podemos lanzar o preparar un programa para combatir la corrupción en México. Yo digo, ¿y ellos con qué bases lo hacen? Es algo que atañe a al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Vicente, abiertamente. Definitivamente, mi querido Paco, y bueno, hay muchos temas que quiero poner sobre la mesa esta mañana porque hay muchos temas, pero primero déjenme pedirle likes a ustedes que nos están viendo y escuchando. Ayúdenos con los me gusta, dele clic al dedito hacia arriba, suscríbase y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Le he compartido a Ceci un video ya de hace años, creo que es del 2021, para poder plantearte, pues esto que ocurre el fin de semana, la inauguración del tren Felipe Ángeles, el tren que va al AIFA, que es muy importante, porque una queja que hay es, ¿cómo llegas del AIFA a la Ciudad de México? ¿Cómo sales hacia el AIFA? Bueno, pues se hizo realidad lo que en algún momento nos prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con el tiempo se le ha dado la razón y así deberían de asumirlo los medios corporativos, los medios mala leche que tanto criticaron y que decían que hasta una pantalla verde, un montaje habían hecho, ¿te acuerdas, Paco? Con Andrés Manuel López Obrador subido en el tren. A ver si se acuerdan de este video, a ver si de cuándo es, del 2021, del presidente Andrés Manuel López Obrador acompañado de su esposa y de algunos de sus colaboradores. A ver, Ceci, échelo, por favor. Estamos ya en el tren de el nuevo aeropuerto General Felipe Ángeles. Miren, vamos en el tren y me acompaña mi asesora, el gobernador del Estado de México, la jefa de gobierno, el general Vallejo, Jesse, el actual Estado Mayor, el general secretario de la Defensa, el secretario de Comunicación y otros servidores públicos. Todo esto es el aeropuerto nuevo. Se va a poder llegar por autopistas, se va a poder llegar por tren moderno desde Buenavista para acá y se conserva el tren de carga. Un abrazo. Bueno, eso en el 2021. 3 doritos después, dicen en las redes, ¿no? 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien acompañó en ese recorrido que tanto le criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador como jefa de gobierno, bueno, pues inaugura precisamente el tren
que en su momento cacareó, que presumió Andrés Manuel López Obrador. El tiempo le da la razón a Andrés Manuel López Obrador. El tiempo muestra lo importante del proyecto, así lo ha recalcado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. De hecho, tenemos por ahí imágenes o videos, mi querida Ceci, del tren hacia la AIFA, ¿no? Vamos a darle unos segunditos a Ceci para que nos proyecte precisamente esto que ocurre. Vamos a ver y escuchar el evento incluso, porque ahí se presenta un video de lo que se ha inaugurado. Esta conferencia que se da luego del recorrido de aproximadamente 50 minutos de Buenavista a la AIFA. Ahí se presenta un video, Ceci. Por favor, compártalo. Se les invita a observar un video con motivo de la inauguración del tren Felipe Ángeles. La Secretaría de la Defensa Nacional, en convenio de colaboración con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, participó activamente con los ingenieros del Ejército Mexicano para la construcción del tren Felipe Ángeles, que conecta desde la estación Buenavista de la Ciudad de México con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el municipio de Zumpango, teniendo como fin mejorar la conectividad del Valle del Estado de México. Los ingenieros del Ejército estuvieron a cargo de la construcción de 24 kilómetros de doble vía electrificada por medio de catenarias, 6 estaciones con accesos peatonales, 5 centros de transferencia modal, 4 puentes superiores vehiculares, 3 puentes superiores peatonales, 2 vialidades y diversas obras de carácter social. Las estaciones cuentan con elevadores para facilitar el acceso a las personas, luminarias, señaléticas y guías podotáctiles para orientar y alertar a usuarios con discapacidad visual. Asimismo, los CETRAMS, además de fungir como puntos de descenso y ascenso de usuarios, cuentan con servicios de sanitarios y conectividad con las estaciones por medio de pasarelas equipadas con elevadores. A la par, se realizaron distintas obras complementarias, entre ellas la reubicación del acueducto Los Reyes y la interconexión del tren Felipe Ángeles con la línea 1. Durante la ejecución de los trabajos del tren Felipe Ángeles, la Secretaría de la Defensa Nacional trabajó en coordinación con las distintas empresas asociadas a esta obra para agilizar los procesos y asegurar el cumplimiento puntual de la misión, realizando trabajos día y noche. Dentro de los beneficios de la magna obra, destaca la conexión al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con un viaje estimado de 43 minutos a una velocidad promedio de 65 kilómetros por hora, permitiendo una mayor movilidad diaria de miles de usuarios, impulsando un mayor desarrollo económico y urbano en la zona. Esta obra generó 2.200 empleos entre hombres y mujeres en las diversas especialidades, beneficiando a 799.240 habitantes de distintas comunidades, tales como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango. Con estas acciones, Defensa reafirma su compromiso de trabajar interinstitucionalmente para impulsar las obras prioritarias del gobierno federal y beneficiar al pueblo de México con infraestructura de calidad que cumpla con las necesidades actuales de movilidad. Bueno, a ver, mi querido Paco, digo, los opositores, a los opositores ningún chile les embona, diría el clásico, ¿no? El filósofo mexiquense Enrique Peña Nieto. Pero ahí están, ahí está el tren que se prometió, se está cumpliendo. Algunos dirán, uy, del 2021 al 2026 se cumplió. Ahí está el tren tan cacareado, mi querido Paco. Vicente, mira, es que primero voy a empezar con eso que me hiciste recordar la visita de López Obrador, que fue diciembre de 2021, y hay que verlos por la chamarra que traían, diciembre de 2021 de Andrés Manuel López Obrador, acompañado por parte de su gabinete
la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que todo mundo, ese tren era, lo dijeron claramente, un carro observatorio de Ferromex. No es el tren, era un carro observatorio, y todo el mundo, que la vieja prensa lo calificó como un montaje, como un engaño, pero claramente se había dicho que era un carro observatorio de Ferromex, y finalmente se informó que era un simulacro, pero al final López Obrador tiene razón, cumplió, Vicente. Fíjate, cumplió, y voy a decirlo porque yo ahora soy usuario. Cuando llego a ir a la Ciudad de México, eventualmente tengo que llegar o a Arcelia o a Ciudad Altamirano, y luego tengo que viajar de ahí a un pueblo o un municipio que se llama Tejupilco, y de Tejupilco a Toluca. Regularmente, cuando este autobús en el que yo viajo o eventualmente viajo llega a Toluca y a la Ciudad de México, o sea, entre 2 horas y media y 3 horas. Hoy, Vicente, con el tren, el punto de entrada y hasta la ciudad, hasta Observatorio, son 51 minutos, Vicente. Y lo mismo pasa con el AIFA. Sí, lo mismo pasa con el AIFA, que nadie creía en él, nadie tenía idea de lo que iba a pasar, pero la verdad es que prometió López Obrador un tren al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahí tienen el tren. Prometió terminar el tren Sinacantepec, Toluca, México. Lo terminó Claudia Sheinbaum Pardo, pero ahí está ya el tren. Así que, Vicente, la obra está concluida. Ahora ya no tienes que preguntar cómo llegar al AIFA, solo tienes que llegar a Buenavista, que todo el mundo la conoce, es la estación histórica del tren. Ahí, cuando yo quería viajar, Vicente, ciudades lejos, era el servicio más económico. Ahí viajé a Ciudad Juárez, viajé a Mexicali, a Oaxaca, desde Buenavista. Es la estación histórica del tren, y hoy va a seguir, o sigue siendo la estación histórica. Tienes ahí el tren interurbano, y vas a tener, ya tienes desde ayer el tren al AIFA, Vicente. Así que López Obrador cumplió. ¿Cuántas obras? Yo no sé, Vicente, tú y yo que estamos aquí, ¿cuántas obras recuerdas de Felipe Calderón? ¿Cuántas obras recuerdas de Enrique Peña Nieto? ¿Y cuánto dinero recibieron en sus gobiernos por la venta de petróleo? Cualquier cantidad. ¿Alguna obra que recuerdes? Ninguna. Aquí tienes 2 trenes, pero además tienes el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que cada día mueve más pasajeros. Y mira, el de Sinacantepec, México, lo sé, porque lo he abordado un par de veces. 68,000 pasajeros por día, Vicente. 68,000. El del AIFA no sé cuánto va a mover, pero eventualmente va a llegar a Pachuca, Vicente. Eventualmente va a llegar a Pachuca, así que López Obrador tenía razón. Y aquello que calificaron de un montaje, Vicente, pues solamente es que no entendían. Bueno, son las críticas a López Obrador, pero está cumplido el tren al AIFA y va a llegar hasta Pachuca. Y hay otros proyectos ferroviarios, ¿no, Vicente? Está el México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo. Sí, hay nuevos proyectos para trenes en este país, en el que después, fíjate, lo voy a decir, después de Luis Echeverría Álvarez, no se habían hecho obras. Lo que se dedicaron los gobiernos después de López Portillo y hasta Enrique Peña Nieto fue a vender todo lo que tenía México, empezando por Miguel de la Madrid Hurtado. Sentaron las bases para vender todas las empresas que tenía este país, Vicente. Hoy López Obrador con Claudia Sheinbaum Pardo recuperan el desarrollo económico, plantean nuevas formas de desarrollo económico, y eso se tiene que agradecer. Fíjate, con lo que a veces uno puede criticar, López Obrador cumplió en muchas cosas que dijo, hizo obras y sentó las bases para la transformación de este país, Vicente. Así que, y este tren al AIFA es una de las pues de los ejemplos, ¿no? Uno de muchos ejemplos, Vicente, pero yo te decía, después de Luis Echeverría Álvarez, que además endeudó al país salvajemente. Fíjate, cuando Luis Echeverría Álvarez llegó al gobierno, la deuda de este país era de 3,000 millones de pesos, de dólares, 3,000 millones de dólares. Cuando se fue Luis Echeverría, 22,000 millones de dólares. Pero después de eso, nadie había construido nada, Vicente. El López Obrador, pues, y lo doy López Obrador también con
crédito que merece la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos una refinería, tenemos trenes, tenemos nuevas universidades que nunca nadie había cumplido. Así que López Obrador, pues yo que de pronto critico muchas cosas, digo, mis respetos para López Obrador porque sí cambió, hizo cosas y ahí están, Vicente, y son empresas para el desarrollo de este país, Vicente. Oye, Paco, y bueno, si me permites, cambiando de tema antes de que entremos a Palacio Nacional, esperando que nos conceda la palabra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, atentado, montaje, ¿qué fue lo que ocurrió en esta cena de gala de los corresponsales de la Casa Blanca? Bueno, eso estará para las investigaciones, pero lo importante es ver cómo está polarizada la opinión en torno a Donald Trump, mi querido Paco. Hay una polarización en torno a la figura de Donald Trump, que presuntamente era el blanco de este atentado, de este ataque. Y bueno, esto destapa incluso también la presencia de personajes de los medios de comunicación en México. Y yo pregunto, ¿qué estaba haciendo por allá Daniel de Iturbide, conductora de Televisa? ¿Qué andaba haciendo Leo Zuckerman? Entiendo que Mostazos es el corresponsal de Noticieros Televisa en Estados Unidos, pero ¿y estos a cuenta de qué aparecieron ahí? Eso habla de la seguridad tan mediocre que permitió todo esto que se ha estado reportando en los últimos días, y bueno, que será políticamente utilizado para intentar levantarle la imagen al presidente Donald Trump. Más allá de lo grave de un atentado, pues está utilizado políticamente, bueno, él mismo. Y bueno, pues dame tus opiniones, Paco, por favor. Fíjate, Vicente, te voy a dar, como yo me enteré de eso, y sabes, yo terminé de trabajar a las 12 de la noche de anoche. Sí, dije a esa hora después del viernes, después de las 5 de la tarde, prácticamente puse en silencio mi teléfono y lo encendí hasta las 12:01, 12:02 de la madrugada de este lunes. Lo primero que me enteré fue lo de Caroline Leavitt. Leavitt estaba dando una entrevista a Fox News y decía que iba a haber fuego en esa reunión, ese encuentro con corresponsales de la Casa Blanca. Y después te enteras del atentado, dices, no, o era pitoniza. Y Caroline Leavitt, le podemos documentar mentiras, una tras otra, podemos documentarle muchas cosas, pero nunca dio visos de que era una pitoniza, de que era una divina. Así que cuando habla de fuego y luego te enteras en los siguientes minutos de que hay un posible atentado en la Casa Blanca, dices, no, pues hay algo bien preparadote, ¿no? Pero luego, Vicente es el personaje más cuidado del mundo. A todos los lugares a los que vaya, está muy cuidado, muy resguardado. Así que si pasa algo como tiene que ser algo preparado. Y luego cuando ves las reacciones que hay en las redes sociales, pues claramente esto es impulsado para abrir tú sabes, está suspendida la construcción de su salón de bailes en la Casa Blanca e inmediatamente empieza una campaña como esto. Yo digo, la verdad es que sí es como un juego. Los atentados contra cualquier presidente en el mundo siempre van a ser acontecimios muy turbios, pero esto tiene todavía más turbio de cualquier cosa, Vicente. Si hubo cosas turbias en su supuesto primer atentado, aquel de la oreja, la verdad es que yo no puedo creerlo, Vicente, es el hombre más vigilado, más cuidado. ¿Cómo puede un hombre armado entrar a un lugar cerrado en el que va a estar el presidente de Estados Unidos? Yo verdaderamente, para mí es increíble. Yo no lo puedo entender. Lo que sí entiendo es que para mí, fíjate, platicaba con Jaime Hernández muy temprano, ya él estaba seguramente a punto de llegar, pero platicaba y le decía, a mí me recuerda mucho la vida de Francisco Franco, el dictador de España, y de Pinochet, que de pronto pasaban cosas como estas, y esto les daba un aura de inmortales.
y me da la impresión de que Donald Trump, en la caída que está, hundido como están las encuestas, hundido como está en la economía de su país, intenta levantarlo. Y acontecimientos como este le sirven para eso. ¿Lo van a levantar? No lo sé, pero ¿lo puede usar? Sí. Yo dudo mucho que haya sido un atentado real, porque la verdad es que cuando lo ves tú dices, ¿cómo sabes? Para empezar, Paco, primero sacan a J.D. Vance y a Donald Trump 20 segundos después. ¿En qué cabeza cabe que vamos a creernos este cuento? De que sacan primero al vicepresidente que al presidente. No me dan los números, Paco. Pero además, fíjate, Vicente, hay como círculos, hay círculos de seguridad. Yo me acuerdo, por ejemplo, con Peña Nieto, tenía como un cinturón de 5 círculos de seguridad. Pasabas uno y pasabas dos, pero al tercero no pasabas con nada, con nada. Bueno, el presidente de Estados Unidos lo cuidan igual, tienen círculos de seguridad. Los he visto con Carlos Slim. Cuando camina por la calle, tú dices, ¿cómo puede caminar por la calle? Y sí, pero cuando lo ves y lo estudias, dices, tiene cinturones de seguridad, puedes pasar 1 o 2, pero al tercero no pasas, no te acercas con él, pero a nada. Pues lo mismo pasaba con Peña, te acercabas un cinturón o 2 quizá, pero al tercero no pasabas ni un paso. Bueno, imagínate con el presidente de Estados Unidos. Pero además ves las escenas en esta reunión, en este encuentro, y las reacciones adentro, y tú dices, eso no es de un atentado. Lo sacan primero al vicepresidente. Pues claro que eso, hay cosas raras, Vicente, hay que decirlo, más allá de la polémica, más allá de la turbiedad que hay en eso, uno ve las reacciones. Y la verdad es que esto está muy turbio, Vicente. Pero y lo otro, que decías, seguramente ya en cuanto llegue Jaime Hernández, él estuvo mucho tiempo en Washington, pero estos eventos son pagados, Vicente. Tú puedes entrar, puedes pagar una mesa y puedes estar ahí. ¿Pagó Zuckerman? Pues yo supongo que sí, porque ni tú, ni yo, ni nadie de los que de la familia Sin Censura hemos visto nunca a Zuckerman trabajar como corresponsal de Televisa en la Casa Blanca, como corresponsal de ningún lado, a nadie de Televisa, Vicente. Entonces, ¿qué son? Son eventos como, ya lo decías bien, Ricardo Salinas Pliego en algún momento pagó la invitación por ir a una cena de Donald Trump y tomarse una fotografía, que nunca se la tomó con él, pero son eventos pagados, Vicente, son eventos para recaudar fondos, pero ya nos platicará Jaime Hernández. Yo nunca estuve en Washington como trabajando, yo fui corresponsal, pero estuve en Los Ángeles, en Miami, en San Antonio, en Texas, en Houston, en Austin, pero no estuve en Washington, Vicente, trabajando. Conozco porque visité como turista, pero estos eventos, Jaime sí estuvo, Vicente, pero para mí todo esto está turbio y las reacciones son peor, Vicente, porque vino una campaña en las redes sociales para que la Suprema Corte reabra la construcción de ese salón de bailes que quiere Trump en la Casa Blanca. Así que todo está turbio, Vicente, todo está muy sucio, así que hay que esperar, sí. Pero... Si no, habría que preguntarle a Jaime, a ver qué piensa Jaime. Ya llegó Jaime. Mi querido Jaime, pues extraño que incluso haya personajes de Televisa que no son corresponsales de la Casa Blanca en esa gala. No sé si sea algo normal, pero pues simple y sencillamente no lo entiendo. No, buenos días, good morning, caballeros, ¿cómo están? Cafecito, hermano. No es anormal, no es nada nuevo. Veíamos ahí en la imagen junto a Ariel Mostazos. Ariel Mostazos, el de gafas, fue durante mucho tiempo portavoz de la Embajada de México en Washington. Era hijo putativo, o sigue siendo hijo putativo, de Eduardo Medina Mora. Este personaje fue el portavoz de la Embajada de México en el Reino Unido, luego fue portavoz de la Embajada de México en Washington. Este hombre ponía limusinas a disposición de Carlos Loret de Mola o de Carlos Pascal cuando iban a Washington o cuando iban a Boston, y por supuesto también tenía un trato
bastante comedido con los Zuckerman. Así es que, mira, el sistema es el siguiente. Si tú apartas una mesa, tú te comprometes, la compras, vaya, compras la mesa con fondos de donde sea. Puede ser que alguien te diga, no, pues yo pongo mi parte, etcétera, etcétera. Y es un espectáculo, la cena de corresponsales, donde hay veces que la inmensa mayoría no son corresponsales, sino que son invitados. Son invitados porque cada quien compra una mesa. A mí me tocó ver personajes que les fascinaba, les pirraba ir a la cena de corresponsales un poco para sentirse parte de ese ambiente, porque van con frac. Les encanta ese espectáculo, les encanta sentirse parte de algo que ideológicamente son. Oye, Les encanta sentirse parte de un gremio que pues se permite relajar las reglas de inclusión para permitir la entrada de amiguetes, de compadres, de amantes, de novias, de malquereres, y entonces así se organizan. Y, y yo creo que si uno revisa cuidadosamente todo, porque nosotros nos estuvimos monitoreando, sobre todo el atentado, el consenso, independientemente de lo que arrojen las investigaciones, que por las investigaciones ya por adelantado sabemos qué va a pasar, todo es un montaje, todo es un montaje. Se relajaron las reglas del servicio secreto, no estaba todo el servicio secreto disponible. Algunos de los que participaron incluso en el primer montaje de Donald Trump, cuando que le cercenaron la oreja y luego a los 3 días ya estaba bien, perfectamente bien, participaron de nueva cuenta en este montaje. Y el tema, haya sido montaje o no, es porque, insisto, eso lo determinó una investigación. El problema es que ya nadie le cree a Donald Trump. Nadie, 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 nadie. Y todo ya el mundo da por sentado que este fue un montaje más en el contexto de una cena de corresponsales en donde no le iba a ir nada bien a Donald Trump, porque había muchas exigencias de que esta cena sirviera como una suerte de reclamo a Donald Trump por todas las estupideces y los atentados que ha habido contra la prensa. Por ejemplo, las reglas que impuso el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para que los corresponsales que cubren el Pentágono se abstuvieran de preguntar ciertas cosas. No, 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 era un control, una censura brutal en el Pentágono. 2, las investigaciones que hay abiertas de, por ejemplo, Kash Patel, el actual director del FBI, contra reporteros, por ejemplo, que han sacado historias en el New York Times, que han revelado que la novia de Kash Patel, el director del FBI, utiliza a equipos del SWAT, de los equipos de asalto, para que le hagan los bandados a su novia, para que la lleven a la estética, pintarse las uñas, hacerse el peinado. Entonces, estas historias que han estado publicando en New York Times contra Kash Patel, contra el presidente Trump, contra Jared Kushner, que se ha enriquecido como nunca, dan la medida de hasta qué punto esta cena iba a ser muy, muy incómoda para Donald Trump. Esa es la opción A. oye, Jaime, Dime. perdón, sí, sí, perdón por interrumpirte, adelante, adelante, adelante. Esa es la opción A, decías. Y la opción B es que esta escenificación haya servido para, de nueva cuenta, justificar la segunda oleada de ataques que se especula está preparando Donald Trump para caerle con centenares de aviones, misiles, soldados sobre Irán, en medio de unas negociaciones a las que los iraníes ya se han negado en redondo. Los iraníes ya no quieren hablar con Donald Trump. Jared Kushner y Steve Witkoff se tuvieron que regresar de Pakistán porque creían que el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, iba a hablar con ellos, pero Araghchi dice, no, yo no vengo a Islamabad para platicar con nadie, las conversaciones están cerradas. Yo he venido porque vengo a ver, fue en una gira de trabajo que hizo Araghchi en Islamabad, Pakistán, en Omán y en Moscú. Así es que todo este fue un show que demuestra de nueva cuenta hasta qué punto todo esto se ha convertido, incluida
la presencia de los, los chicos de Televisa, las ganas de estar presente para sentirse parte de. Yo recuerdo mucho que en el caso, por ejemplo, cuando era Arturo Sarucán embajador, igual ponía los vehículos de la embajada al servicio de amiguetes, de cuates. Por ejemplo, Pepe Carreño Figueras, que fue mucho tiempo corresponsal del Universal. Yo sucedí a Pepe Carreño, pero yo no tenía esa relación tan promiscua con la embajada. Cada vez que viajaba Pepe Carreño, Arturo Sarucán le ponía un coche oficial. Y uno de los frecuentes, sobre todo en campañas, era el que está en la foto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que está junto a Ariel. Zuckerman. Leo Zuckerman. Leo Zuckerman era de los consentidos y de los favoritos de Arturo Sarucán. De repente los veías desayunando juntos. A Zuckerman le fascina formar parte de este tinglado, de este paripé. Oye, dime. Oye, a ver, pero nada más voy a decir, mi querido Jaime, si están dispuestos a ir a Washington, ponerse el tacuche, como decimos, pagar lo que tengan que pagar por estar en una gala, ¿por qué no hacen un pinche esfuercito que es gratis y se vienen a hacer fila a la mañanera? Esto demuestra que no hay ganas de participar, porque si están dispuestos a ir a Washington, mi querido Jaime, Daniel de Iturbide, o Leo Zuckerman, que es el que más opina en los programas, hasta con su espacio, desde Televisa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué van a Washington y no acá a Palacio Nacional a debatir ideas, a plantear cosas? Bueno, nomás quería dejar eso sobre la mesa. Si están dispuestos a ir a Washington, ¿qué les cuesta, señores y señoras de los medios corporativos, levantarse tempranito y venir a la mañanera? Ahí lo dejo nada más, mi querido Jaime. Mira, esto es, yo no sé, yo he sido corresponsal durante 30 años, fui corresponsal en Europa, cubrí zonas de guerra, zonas de conflicto, fui corresponsal 15 años en total en Estados Unidos y son de las cosas que a mí, sobre todo cuando yo estaba en Washington, más me intrigaban. Este amor por los banquetes, había incluso entre nosotros, porque ya sabes que los corresponsales, sobre todo los viejos corresponsales, somos cabrones. Había una corresponsal que ya lleva años, está casada con el que era corresponsal de Reuters. Ella fue periodista mucho tiempo en México, ella es de Chihuahua. Y le encantaba esta cosa de cuando te invitaba a su casa, ella se llama Concha. Bueno, todos le decimos Concha. Te invitaba a su casa, te organizaba un banquete y ponía a inmigrantes o mexicanas que se pusieran su tacuche, así con su pajarita, su moño, y te atendía. Yo me sentía tan incómodo cada vez que iba a la casa de esta Concha, porque se sentían parte de una especie de aristocracia de Washington, ¿no? Y luego, otro espectáculo, que ese es genial, cada vez que había un proceso electoral, en el último piso, y seguramente Paco conoce, el National Press Building, que está en el último piso, es un lugar, es un club para los que tienen una oficina ahí o pagan los derechos para ir a ese club, donde los camareros te atienden con pajarita, hay un bar muy bonito. Yo ahí cenaba casi todos los días, pero porque me quedaba ahí, porque además el precio de la cena y la comida está subsidiada. Entonces me convenía ir a comer ahí o a cenar. Bueno, el caso es que cuando había elecciones en Estados Unidos, ¿sabes de qué se llenaba el Press Club ahí? De puro enviado mexicano, de puro enviado mexicano. Ahí veías a Leonardo Curcio, veías a la María Salazar, bueno, veías a todo Dios, que los sentados cubriendo las elecciones mientras se tomaban un whisky lucan, y yo que estaba trabajando en mi oficina, de repente bajaba por un vaso de agua y los veía todos así como, todos garapiñados ahí en torno medio, porque eran así, y eso era para ellos cubrir las elecciones de Estados Unidos porque el Press Club
tiene pantallas de televisión por todos lados. Cuando tienen el sonido bajo, pero cuando llegaban la perrada esta, de México sobre todo, encendían los monitores, y yo decía, estos pendejos vienen a cubrir las elecciones sin haber pisado Estados Unidos todo el año, vienen, se toman un whisky lucan, y luego dicen, entran al aire y dicen, estamos aquí cubriendo las elecciones, porque, ¿me entiendes? Y es lo mismo con la cena de corresponsales, que a lo mejor Televisa fue la que pagó la mesa en la que están todos sus monigotes, sus enviados, o alguien de la mesa que seguramente apartó a Ariel Mustazos, porque él es el corresponsal de Televisa allá, se encargaron de mocharse cada quien, pero yo creo que lo pagó Televisa. Y esta es una práctica normal, común, que insisto, te vas a encontrar a cada personaje en esa, o sea, gente que ni siquiera forma parte de los cuadros. Y ayer veía, por ejemplo, a Dan Lemon. Dan Lemon, tú sabes que fue durante mucho tiempo presentador de la cadena CNN, es un hombre de raza negra, buen periodista, estuvieron detrás de él el FBI porque fue a cubrir las redadas de inmigrantes en Minnesota. Bueno, ayer puso un post Don Lemon diciendo, me niego a ir este año a esta asquerosa cena de corresponsales donde todo mando va muy elegante con su pajarita y lo que tú quieras, con su corbetita de moño, pero me niego a ir a este año porque no puedo aceptar que esta cena de corresponsales le rinda pleitesía a un idiota como Donald Trump. Y dije, me parece un ejercicio de coherencia política y profesional de Dan Lemon, y muchos hicieron lo mismo, muchos dijeron, no, no, este año no voy, porque va a haber un circo, Donald Trump nos va a distraer con un discurso, con sus ocurrencias, y ahí estuvo. No tenían, estaban más o menos seguros de que iba a hacer algo Donald Trump, y lo hizo. Un montaje que el consenso, insisto, si tú revisas las redes, revisa los comentarios de los periódicos europeos de opinión, todos coinciden en que esto es un montaje. A ver, varias cosas, mi querido Paco, mi querido Jaime. Por ejemplo, ¿no? Esta entrevista con 60 minutos, que se pone el guarache antes de espinarse Donald Trump, ¿no? Yo no soy pedófilo, no soy... asume que se refería a usted, entonces, dice la reportera de 60 minutos, la presentadora. No sé si podamos escuchar el audio, Ceci. Creo que nos da para mucho el análisis de todo esto, de esta, pues esto que ya se convirtió en toda una faramaya, un circo, ¿no? A ver, Ceci. Manifesto is a stunning thing to read, Mr. President. He appears to reference a motive in it. He writes this quote, administration officials, they are targets. And he also wrote this, I am no longer willing to permit a pedophile, rapist, and traitor to coat my hands with his crimes. What's your reaction to that? Well, I was waiting for you to read that because I knew you would, because you're horrible people, horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. But, do you think he was referring to you? Excuse me. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I got associated with all stuff that has nothing to do with me. I was totally exonerated. Your friends on the other side of the plate are the ones that were involved with, let's say, Epstein or other things. But I said to myself, I'll do this interview and they'll probably, I read the manifesto, he's a sick person, but you should be ashamed of yourself reading that because I'm not any of those things. Mr. President, and these are never, the gunman's words. Excuse me. You shouldn't be reading that on 60 Minutes. You're a disgrace. But go ahead, let's finish the interview. The other thing that he wrote in the other thing in the manifesto. Bueno, pues muy enojado Donald Trump porque le leen lo que mandó este personaje que perpetró el intento de atentado o atentado, como lo quieran ver. Y luego me llama mucho la atención que en un reporte de Fox News, no sé si lo vieron en redes sociales, Paco, Jaime, está dando un reporte esta corresponsal y dice que el esposo de Caroline Leavitt, que por cierto, ya había generado cierta polémica en las declaraciones cuando dice shots will be fired, en relación a que iba a lanzar el presidente sus
sus dardos, porque de eso se trata muchas veces, de que el presidente le lance dardos a los corresponsales. Es parte de un sketch, es parte de lo que se hace en esta gala de corresponsales, pero pues fue medio extraño que Caroline Leavitt en una entrevista con Fox también dijera, shots will be fired en la gala. Bueno, esta corresponsal está dando su punto, su crónica de cómo se acercó el esposo de Caroline Leavitt, la vocera de la Casa Blanca, para decirle que tuviera cuidado, que se cuidara, porque en el recinto había, ¡pum!, se cortó la llamada extrañamente en vivo y en directo en Fox. Muchas cosas que hay en el aire, ¿no? Y lo que dice Jaime, mi querido Paco, es sumamente importante. ¿Qué carambas? No tiene credibilidad el presidente de Estados Unidos, que ni siquiera en un atentado la gente o mucha gente consideraría creerle, ¿no? O sea, ¿a qué punto hemos llegado? Y esto refleja el bajo nivel de aprobación que hemos reportado por las encuestadoras de Donald Trump y de lo polarizado que está la situación, mi querido Paco. Bueno, es que fíjate, Vicente y Jaime, lo de Caroline Leavitt deja mucho. Sí tienes tu razón, there will be shot. Quiere decir que va a haber algunos dardos envenenados del presidente, pero hoy, con lo que la llamada que le hacen, como dices, hoy hay cosas más turbias, Vicente, más turbias que eso. El problema con Donald Trump es que, por ejemplo, en su primer mandato le contabilizaron 30.573 mentiras en 4 años de gobierno. Hoy dice una mentira cada 3 minutos más o menos. Una mentira cada 3 minutos. Entonces, es un tipo que ha perdido la credibilidad, es un tipo que ha perdido la cordura, no solo la credibilidad, que ha perdido la cordura, es un tipo que no entiende lo que está pasando o lo entiende bastante bien, pero su equipo lo ha tapado muy bien. No hay un tema en el que le puedas creer. Por ejemplo, dice Jaime, porque está preparando una nueva oleada de ataques a Irán. ¿Cuántas veces o cuántas mentiras ha dicho sobre Irán? Cuando estaba negociando, va y lo ataca por la espalda. La segunda vez negocian, otra vez hay atentados. Es como dicen, Donald Trump es un tsunami de falsedades. Nada le puedes creer, nada es cierto, y por lo tanto el día que te dice una verdad o hace alguna afirmación, todo es sospechoso. Todo es sospechoso. Ya no hay nada, no somos nosotros, ningún país le puede creer. Hay afirmaciones falsas o engañosas. La cuestión es que está desesperado y bueno, siempre fue mentiroso, pero hoy es peor. Así que esto que nos trae a esta plática con lo del atentado, yo digo, yo lo vi a las 12 y un minuto, más o menos, 12, 2 minutos lo vi, y después leí, digo, pero ¿cuál atentado? Cuando ves la reacción de todos los que están en la cena, hay una calma, hay tranquilidad, ves que se relajan a los círculos de protección a Donald Trump. Está muy turbio todo, Vicente, muy turbio, pero esa es la vida de Donald Trump en esta segunda ocasión que gobierna. No hay, si no puedes compararlo con los atentados, por ejemplo, a Kennedy, ¿sí? No es descartable que pudiera haber un segundo atentado, que el primero haya sido un atentado. No es descartable, pero la verdad es que no hay credibilidad alguna, no en Trump, en el servicio secreto. No debemos sorprendernos de todo lo que está pasando. Ha construido un segundo gobierno. Sí, Vicente. No me sorprendo ni siquiera que el director del FBI, Kash Patel, estuviera bajo la mesa escondido. Tampoco eso me sorprende, a pesar de que esperarías que el director del FBI estuviera poniéndole pecho a las balas frente a Donald Trump, ¿no? Me imagino.
Mira, Vicente, Jaime, en un atentado como este, cuando estás en un salón como tal, hay pánico. ¿Vieron algún momento de pánico? ¿Vieron algún momento de que cuidado? No, hay una salida controlada. Primero el vicepresidente, luego el presidente, cuando debía ser al revés. Primero el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, es al que hay que proteger. O sea, hay como muchas cosas raras, yo digo turbias, que no encuentro otra palabra, y las reacciones nuestras son así, es la turbiedad plena por lo que yo te decía, es un presidente que vive a base de mentiras. ¿Qué puedes creer? Tienes un servicio secreto que no debía dejar pasar, pero ni el agua que va a tomar Trump, que la prueba antes. Así que hay muchas cosas turbias, Vicente y Jaime. Yo verdaderamente te digo, yo empecé a leerlo muy tarde, pero cuando lo leo ya entonces te mueres de risa porque un tiroteo y todo el mundo sale corriendo, pero aquí, mira, se ponen abajo de las mesas, tranquilos, esperan todo lo demás y ahí esa es la única reacción. Todo lo demás se acaba. Cuando se supone que hay varios disparos, digo, todo en Donald Trump es otra muy cosa, turbio. querían regresar a continuar con la gala, algo que me parece una locura, ¿no? Querían continuar con el programa. Todo eso, o sea, no hay una cosa creíble en ese atentado, Jaime. Vicente, y yo le tengo una pregunta, Jaime, ¿cuánto pagabas, Jaime, por estar en esa cena de corresponsales? Que además, lo decía Jaime también, es una farsa. Es una farsa porque pagas cada evento que hace el presidente de Estados Unidos, no solo Donald Trump, es pagado. Es para dar donaciones o hacer donaciones. Es pagado. Entonces, a mí no me sorprende la prensa mexicana porque dice bien Vicente, por ejemplo, ¿por qué no van a la mañanera? Porque no pueden lucir. Si tuvieran que pagar por ir a la mañanera, estarían en primera fila, aunque no los dejaran hacer preguntas. Pero la realidad es que allá es para ir a lucir, para decir, estamos aquí en Washington, aunque haya pagado Televisa. Por eso yo pregunto, Jaime estaba en Excelsior, era un periódico rico, así que Jaime entiende todo ese teje-maneje. Y por otro lado, fíjate, Vicente, y seguramente Jaime nos va a dar luz ahora mismo, el próximo fin de semana, parece mentira, se llega el nuevo Consejo Extraordinario de Morena, Jaime y Vicente. Uy, qué tema ese también, mi querido Paco. A ver, nada más cerremos con el tema de Trump y luego le entramos al tema de Morena. A ver, Jaime, nada más porque mencionaste a Don Lemon, no quiero dejar pasar la oportunidad de decir que yo tuve la fortuna de trabajar con Don Lemon cuando estuve como conductor de noticieros en Telemundo en Chicago. Él era conductor de noticieros en NBC, Canal 5 en Chicago, y yo quiero decirles que es un tipazo, es una persona tan comprometida con la verdad. Creo que he contado la anécdota de que cuando tenía que hablar de inmigración me llamaba. Recuerdo perfectamente una llamada, estaba yo en el Chicago Tribune, en el edificio del Chicago Tribune, y me acuerdo que me dijo, ¿qué piensas de esto, Vicente? Y preguntas tan básicas, pero para él eran importantes. ¿Por qué la gente se viene sin papeles si hay un sistema de inmigración? Y le tuve que explicar casos de familias, por ejemplo, en Chiapas. Le digo, ¿cómo le dices a una persona que tiene hambre que se tiene que esperar 10 años para que le lleguen los papeles? Y espero que mis palabras hayan tenido eco en su cobertura. Lo menciono como anécdota. Don Lemon está dejando, ahora sí que como digo, está la víbora chillando con sus acciones. Y otra cosa, Jaime, ¿cómo creer que la seguridad estaba tan relajada en el Hilton, en la presentación de un presidente de un país que está en guerra? En la gala de un presidente que dice que el país con el que tiene conflicto está lleno de terroristas. ¿Cómo creer que la seguridad estaba tan relajada cuando tenían? Y otra cosa interesante, ¿por qué en una misma gala metieron al vicepresidente, al presidente, al secretario de defensa, al asesor senior que es Stephen Miller, o sea, ¿qué de plano están pendejos o qué qué mentira nos quieren vender?
tienes a un país en guerra. Está Estados Unidos en guerra contra Irán y mete a todo el gabinete en un mismo edificio. No, pues no entiendo mucho de estas cosas. Y por cierto, nada más porque mencionábamos a Leo Zuckerman, dice Leo Zuckerman precisamente en Washington escribió, acaban de evacuar al presidente de Estados Unidos, o sea, acaban de evacuar, suena muy feo, don Leo Zuckerman, acaban de llevarse tal vez del recinto al presidente de la cena anual con los periodistas. Al parecer hubo balazos. Puta madre, qué corresponsal tan mediocre me salió Leo Zuckerman. Al parecer hubo balazos. Güey, si estás tú en el lugar y no supiste si hubo balazos o no, pues es un pobre imbécil, ¿no? No, no. Bueno, pregunta para David Faitelson. Después de este atentado, ¿es viable el Mundial de Fútbol en Estados Unidos? Porque ya ves que en México puso en duda que México estuviera preparado para el Mundial por cuestiones de seguridad. ¿Habrá condiciones para el Mundial en Estados Unidos? Y por cierto, le fue muy mal a Leo Zuckerman en los comentarios de eso de al parecer hubo balazos. Dice, mejor ve a la mañanera. Te digo, la gente no perdona. Nomás falta que digan, así no, AMLO, así no. Mi querido Jaime. No, fíjate, contestando a Paco, solamente fui una vez a la cena, pero no tuve que pagar nada porque me invitaron, porque las mesas son pagadas por empresas, por personas y tienen que cumplir con una cuota, ¿no? Entonces, ya cuando les sobra 1 o 2 asientos, le hablan a quien, oye, fulanito, entonces una de esas me llamaron, oye, ¿te interesa ir? Me da un poco de guava, ándale, no seas así. Y fui finalmente, ¿no? Pero no tuve que pagar. No tuve que pagar, esas son por invitación, ya generalmente las mesas están pagadas por adelantado por las empresas o por gente que tiene mucho dinero y ya solamente cubres la cuota de los asistentes a esa cena. Y luego, en el caso de, hijo, man, yo me acuerdo mucho que Ariel Mustazos, el hijo, yo digo, es el hijo putativo de Eduardo Medina Mora, cuando era corresponsal, cuando era el jefe de prensa de la Embajada de México en Washington, Dios mío, él fue el que conectó a Loret de Mola, a Pascal Beltrán del Río, para que fueran los dos y con otra persona a dar una plática en la Universidad de Harvard. Y el título era Corresponsales de Guerra Mexicanos, ¿no? Y fue Ariel quien puso a disposición de Loret de Mola y Pascal Beltrán del Río las limusinas para que los llevaran, los trajeran del aeropuerto, Con el tiempo, y gracias a este trato, a esta labor de cultivadora, digámoslo así, de Ariel Mustazos, se convirtió en el corresponsal de Televisa en Washington. Ariel Mustazos es una burla, todos los corresponsales siempre nos burlábamos de él, nunca lo respetamos porque sabíamos que era bueno, una vez llegó, me acuerdo cuando la primera vez que llegó, yo no me acordaba de Ariel Mustazos, él dice, no, yo te conozco muy bien, digo, ¿de dónde? Es que nos conocimos en Roma, en una cena. Digo, sí, estuve en esa cena en Roma, pero no me recuerdo de ti, ¿no? Uy, se puso muy sentido, ¿no? Bueno, precisamente en el National Press Building, en el club de prensa, me dijo, fíjate nada más lo mitómano que era, porque en aquel entonces estaba como portavoz de Eduardo Medina Mora en la Procuraduría. Y Ariel Mustazos, el actual corresponsal de Televisa, me dijo, mira, hermano, te voy a decir algo. A mí me entrenó la CIA. Me entrenó la CIA porque, pues, se requería para el cargo. Y entonces, me acuerdo que yo por eso le perdí el respeto muy temprano. Le digo, Ariel, eres un pinche mentiroso. Para empezar, cualquier reclutado de la CIA jamás te va a decir, hermano, a mí me reclutó la CIA y me entrenó la CIA. No seas pendejo. Bueno, y se quedaba así, ¿no? Bueno, el caso es que Ariel Mustazos, a partir de ahora, nos va a vender la moto de que en esa noche Leonardo Zuckerman y todos los que hayan estado en esa mesa de Televisa
ya son corresponsales de guerra, porque hubo balazos, se apertrecharon detrás de la mesa, sí, agarraron todos, salvaron a Isabela Turbide. No, Jaime. Al parecer balazos, dijo Leo Zucker. Al parecer. No mames. Son unos cuentacuentos estos personajes que realmente, fíjate nada más qué frivolidad, ir a regodearse con la crema innata de la prensa de Washington. Pero se les caen los anillos si van a una mañanera, porque ahí va puro youtubero. ¿Cómo crees que iban a ir a una mañanera? No, se les caen los anillos. Entonces, no, esta gente es tan falsa, así como el corresponsal de Televisa que dice que a él lo entrenó la CIA, etcétera, etcétera. Y en relación a lo de Donald Trump, qué asco me da este personaje. Es tan evidente la operación de cobertura que encabezó Pam Bondi, la que fuera jefa del Departamento de Justicia, junto con Kash Patel, que es otro personaje asqueroso. Entre todos ellos, Kash Patel, Pete Hegseth, Caroline Leavitt, que por cierto deja el cargo en 2 semanas porque va a tener un bebé, todos ellos son realmente parte de esta trupe de idiotas, de payasos que le rinden tributo a este personaje asqueroso que se llama Donald Trump. Pues ya lo dijo el querido Jaime Hernández. Creo que han escuchado nuestras opiniones. Yo nada más para cerrar diría, ojalá que las audiencias se den cuenta del nivel o del nivelito de personajes como estos que van a Washington, dizque a codearse con la crema innata del gran periodismo estadounidense, y que en México escupen veneno contra los medios independientes y alternativos, pero no son capaces de decir si hay balazos o al parecer son balazos, o a lo mejor no son balazos y son cohetes. Pues si no tienen la capacidad y los pelos de la burra en la mano, no lo publicas, pendejo. Para eso está el periodista, para dar certeza en un momento de emergencia nacional como un atentado contra el presidente de cualquier país. Qué papelón de disque periodistas como Leo Zuckerman. Fíjese lo que acabo de decir, el periodista está para dar certeza a las audiencias de lo que está ocurriendo, o al menos hacer el esfuerzo de confirmar información, como lo deberíamos de hacer en caso de un terremoto, o de un incendio, o de un desastre natural. Así, en momentos de emergencia nacional, uno no puede confiar en que le diga un periodista, entre comillas periodista, al parecer hay balazos. No mames. Pero bueno, mi querido Paco, hablabas del cónclave morenista que se viene, ya se ha llamado a una cumbre morenista para definir quiénes se quedarán dirigiendo el partido ahora que ha renunciado Luisa María Alcalde y se incorpora precisamente a el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum por invitación de la propia presidenta. Y nada más antes de que se me olvide, porque me lo recordó Ceci, no sé si vieron las imágenes, no sé si eran funcionarios de la Casa Blanca o periodistas los que en medio del traca-traca, en medio del merequetengue, corrieron a las mesas a agarrar sus botellitas. Se llevaron botellas, yo creo que dijeron, pues chinga su madre, ahora sí que chinga su madre Trump, venga chepa acá, no sé qué dieron de vino, no sé si vieron las imágenes, pero a mí me dio mucha pinche risa, dices, no mames, en medio de un atentado, llevándose las botellas, dije, no cabe duda que era cierto lo que me dijo en algún día mi mentor, cuidado porque los periodistas o terminamos divorciados, o somos drogadictos, o somos muy alcohólicos. Y le dije, ¿y tú en cuál? En un poquito de los tres, me dijo aquel mentor hace muchos años. Mi querido Paco, te escucho. Vicente, sí, mira, bueno, pues ya no hay plazo, ¿no? Ya no hay más adelante, el domingo seguramente, no seguramente, ya es la fecha, para definir a la nueva dirigencia de Morena. Y Luisa María Alcalde Luján renunció ya,
está en duda todavía, pero supongo que también se va Andrés Manuel López Beltrán. El relevo ya es un hecho. Necesitan enfrentar las elecciones 2027, pero para mí, Vicente, este relevo en Morena debe definir también ya las reglas para el 2030. Y después de las elecciones del año próximo, el tiempo se va a ir rapidísimo, Vicente. Han pasado ya casi 2 años del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y parece que nos adelantamos, Vicente, pero no, ya el juego ya está dictado. Ya tenemos algunas renuncias, empezando por la de Andrea Chávez al Senado de la República para competir por la candidatura de Morena a la gubernatura de Chihuahua. Así, ya estamos en pleno año electoral y de ahí al 2030 no le queda nada, Vicente. Así que el domingo, sábado y domingo, Morena tiene que definir qué va a hacer. Para mí todavía le hacen falta muchas cosas, Vicente. Le hace falta un proceso de autorreflexión, le hace falta un proceso de autocrítica. No importa que hayan llegado a los 12 millones de militantes con registro, para mí le hace falta a Morena muchas cosas. Tiene que decidir en la próxima dirigencia qué va a hacer con el Partido del Trabajo, qué va a hacer con el Partido Verde Ecologista de México, que se han vuelto una carga de presión bastante fuerte, Vicente, que de pronto se sublevaron. Lo vimos en la iniciativa de reforma electoral primera y luego en el plan B también, de tal forma que terminó que iba a ser el legado político de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, termina en una reforma sí que le gusta a la presidenta, pero que no era lo que quería la presidenta, de tal forma que terminan con un plan B. Y lo otro es que de pronto Luisa María Alcalde Luján y Andrés Manuel López Beltrán de pronto se perdieron. Nadie sabe verdaderamente, por ejemplo, Andrés Manuel, nadie sabe a dónde está, nadie sabe qué está haciendo, y el trabajo de Morena de pronto se quedó cuando era más importante, las alianzas con el PT y con el Partido Verde, de pronto se quedaron ahí y se dejaron a la suerte de los coordinadores del Senado y de la Cámara de Diputados, y el partido se navegó, se perdió, así que era clarísimo. Aquí lo dijimos en varias ocasiones, Vicente, hace falta un proceso de autocrítica, no es por hacer leña del árbol caído, porque, bueno, finalmente ahí están los resultados, pero sí hacía falta algo que mueva a Morena, algo que le diga algo, y para mí, pues, prácticamente el cambio de dirigencia no va a ser importante en la medida que no entiendan que necesitan un proceso de autocrítica, que hagan lo que decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, de abajo hacia arriba. Hoy en Morena las decisiones las toma una cúpula, y si la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no mete mano, no da manotazos, Morena está como nadando de a muertito, dicen en mi pueblo, ¿no? Ahí la lleva tranquila, a ver qué pasa, confiados en que van a ganar, pero eso también puede ser como un boomerang, ¿no? Que se regrese y pues sí pueden ganar. La presidenta puede tener de aceptación más del 74%, 75%, incluso en algunos casos he visto 80%, pero eso no necesariamente se tiene que reflejar en Morena, Vicente. Sobre todo hay que ver que muchas presidencias municipales las gobierna la oposición. Así que para mí Morena necesita un revulsivo más que solo el cambio de dirigencia nacional. Necesita un revulsivo en el que escuchen a la gente, escuchen lo que está pasando. Siempre hablamos de Sergio Mayer, pero hay muchos personajes ahí, Vicente, muchos personajes que no debieran estar en Morena, ya están. Hoy tienen ya un consejo para aceptar a nuevos militantes de otros partidos, pero para mí todavía no es suficiente. Les hace falta algo mucho más grande para mover al partido, Vicente y Jaime. Así es. Oye, se me acercaron compañeros de comunicación social para recordarme 3 preguntas, 3 preguntas, que fue lo que pidió la presidenta. Le digo, ya saben que conmigo no hay fijón, como no había venido a la mañanera.
Ojalá que se lo recuerden a Reinaide. Bueno, voy con el querido Jaime y su opinión acerca de la renovación de la dirigencia de Morena, tan necesaria. Yo lo he mencionado en reuniones, en comentarios en cortito, con políticos y con periodistas, mi querido Jaime, era ahora o nunca. Ya está muy cercano el proceso y si no era ahora o si no es ahora, ya no se puede, ya está muy pegadito todo, mi querido Jaime. Sí, lo que vamos a ver el próximo domingo es, ya sabes, cada vez que se inician los procesos electorales, vienen la alineación y el balanceo del partido de cara a ese proceso. Se espera que haya recambios, cambios. Ariana Montiel seguramente pasará a ocupar la dirigencia de Morena, y pues se anunciarán más cambios, la Secretaría de Finanzas también. Pero ya ayer mismo, mientras andaba de gira con la presidenta, Ariana Montiel, porque ayer pasaron por todos estos deslaves y problemas que hubo en Hidalgo. Por eso estaba Ariana Montiel ayer con la presidenta. Montiel se mostró muy cauta, le pidió a los periodistas que por favor no preguntaran de ese tema de Morena. Dice, hoy no vamos a hablar de ese tema, hoy vamos a hablar, toca hablar de las acciones que se han emprendido para proteger a la gente después de lo ocurrido, tras las tormentas, tras los problemas que hubo. Y esto habla bien de una mujer que desde mi punto de vista es muy seria, eh, y además forma parte del círculo más próximo a la presidenta Claudia Sheinbaum y es un lugar que se ha ganado ella a pulso, es una mujer muy eficiente, muy eficaz. Y yo creo que ha llegado de ponerse en plan, arremangarse las mangas de las camisas para un proceso electoral que va a ser complicado, pero esto es lógico porque los partidos que están en el poder suelen experimentar un desgaste normal, ¿no? Más si uno le suma los escándalos que ha protagonizado Morena, Andy, etcétera, etcétera, pues vemos la necesidad de introducir a una mujer como Ariana Montiel, que es sinónimo de seriedad, de eficacia. Así es que las cosas van a ir por ahí. Evidentemente, vamos a escuchar mucha estridencia, va a haber acusaciones de todo tipo, dimes y diretes. Ya comienzan, por ejemplo, hoy si uno revisa las columnas de hoy, todas van por el sentido de que Morena tiene que ser un partido que tiene que realmente regresar a sus raíces, tiene que ser autocrítico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después del ruideral que trajo consigo las disputas con el Partido Verde, el Partido del Trabajo, la reforma electoral, las cuotas de partidos, las disputas de los distintos clanes como el monrealista, las salidas de tono o del Huacal como el Pollo Gallardo que quiere imponer a su mujer como gobernadora, la próxima gobernadora de San Luis Potosí, pues vamos a ver si Morena consigue disciplinar a sus filas de cara al proceso de 2027. Va a estar complicado, pero pues vamos a ver hasta qué punto, y además es una tarea difícil, porque no hay que olvidar que Morena, en muchos sentidos, aunque ellos digan que son la izquierda, a veces parecen más del PRI que de otra cosa. Estas disputas del Pollo Gallardo, estas disputas de toda esta gente parecen más del viejo PRI que de Morena. Ya sabemos que son del Partido Verde, que en muchos sentidos es como el viejo PRI. Pero yo creo que Morena, que siempre ha navegado con bandera de izquierda, va a tener que demostrar que realmente es un partido consecuente con la historia de la izquierda. La historia de la izquierda es muy deliberativa, muy deliberativa. De eso no hay que espantarse, la izquierda siempre debate entre sí, pero ojalá que sea un debate productivo y el resultado pues sea no una bronca de familia al estilo de terminas jalándote de la greña con tu vecina del 3
o pateándote las espinillas con el vecino del 4. Ojalá que esta familia pues consiga los objetivos el próximo domingo. Yo creo que por primera vez van a estar todos ellos en el foco de atención, porque de ahí van a sacar raja todos los medios de comunicación para tratar de denostar, para tratar de demostrar que en Morena hay división, hay ganas de broncas, de disputas internas. Así es que yo ya me compré mis palomitas. Oye, quiero aclarar, quiero matizar, porque luego me critican. Yo hubiera hecho lo mismo que estas personas que vi agarrando las botellas de las mesas. Sí, Después sí. después de haber pagado tanta lana por la mesa, pues yo también hubiera corrido con lo que alcanzara, y como cuando vas a la boda y están los arreglos florales que las abuelitas o las tías salen con los centros de mesa, pues así salieron corriendo. Espero que no confirmemos después que eran periodistas mexicanos. No nos vayan a dejar en mal, no nos vayan a poner en mal. Bueno, a ver, mi querido Paco, Jaime, quiero confirmarles que sí se va a abordar el tema de seguridad. Me acaban de confirmar. Estoy seguro que la presidenta, para cuestiones puntuales del Gabinete de Seguridad, nos bateará a quienes lo abordemos. Los temas de seguridad que los defina y los explique el Gabinete de Seguridad, pero hoy sí se hablará del tema de Chihuahua. Hay muchas personas que están entrando como invitados. Estoy confirmándoles que sí se abordará, porque es un tema del prioritario para la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por la violación a la soberanía, esa soberanía que tanto ha insistido, en lo que tanto ha mencionado la presidenta, y creo que podríamos incluso comparar o analizar el antes y el después, ya que Maru Campos dio una conferencia, ya que anunció una comisión para que se investigue a su persona, que me parece una vacilada. Pues lo que hoy presente en la autoridad, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en unos minutos aquí en Palacio Nacional, mi querido Paco, y creo que hay que también mencionarle a la presidenta esto que publica el LA Times, del posible plan o del presunto plan del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para ir contra políticos corruptos, lo que también suena a injerencismo, suena a injerencia directa de Estados Unidos en nuestro país, mi querido Paco. Sí, Vicente, mira, no se tenía y se tendría que tratar este tema de Maru Campos, primero, porque ya no se trata si María Eugenia Campos Galván violó la Constitución o no, ya la violó la Ley de Seguridad Nacional. Es el mayor escándalo de injerencismo que ha habido en este país, el mayor. Le abrió la puerta no a una corporación policíaca para venir a combatir algo, le abrió la puerta a la mayor agencia de desestabilización que hay en el mundo. La CIA le abrió la puerta a una agencia que en la historia, o a partir de que la crearon en 1947, a partir de su creación se ha dedicado a una cosa, ¿sí? A intervenir en los países, a desestabilizarlos, a promover incursiones armadas de Estados Unidos, a preparar terreno para incursiones armadas o para ataques, o a preparar el terreno para invasiones de Estados Unidos. La CIA no es yo te decía, desde 1989, no es una agencia que se dedique al narcotráfico, que históricamente tuvo un brazo de lucha contra el narcotráfico, pero desde 89 la DEA la desplazó en eso, aunque la DEA fue creada en 73, pero en 89 la DEA tomó todos esos asuntos. Así que no se trata ya de una infiltración de agentes de la CIA, se trata de una invitación abierta a elementos de una corporación que se dedica a la inteligencia.
Así que la pregunta es, ¿merece Maru Campos un juicio de procedencia o de desafuero, como decimos? La respuesta es simple para todo el mundo, sí. Sí, la cuestión es, ¿va a pasar? Sin importar las justificaciones que se busquen. Sí, hace años están pendientes juicios políticos o juicios de procedencia en este país. Eso ya es, si para mí el peligro, Vicente y Jaime, es que si en el Congreso de la Unión, si en la Presidencia de la República se le buscan justificaciones a la actuación de Maru Campos, no debemos extrañarnos que mañana cualquier gobernador de cualquier entidad invite a agentes de la CIA o de la Agencia Nacional de Espionaje de Inteligencia de Estados Unidos. Es a tiempo de que se tomen medidas en serio. Yo te decía, por ejemplo, el caso de López Obrador. Por abrir una calle en el Encino, lo llevaron a un juicio de procedencia, le quitaron el fuero. Después no procedieron por razones políticas, pero aquí no se trata si Maru Campos violó o no la ley, ya la violó, sí, pero no violó cualquier ley, violó la Constitución. Y cuando pasa eso no puedes decir nada. Hay una violación a la Constitución que merece un juicio de procedencia y que debía tomar en sus manos la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados. La cuestión es, no sé a quién le corresponde armar el expediente, supongo que a las autoridades responsables de la seguridad nacional y de la inteligencia, que en este caso es la seguridad y protección ciudadana del gobierno federal, que es el responsable de la inteligencia nacional. Y es un tema que la presidenta de la República toma por lo menos 2 veces a la semana, ¿sí? La soberanía nacional está por encima de cualquier tema. No se debe admitir ninguna injerencia del gobierno de Estados Unidos. Y aquí tienes una gobernadora que rompe todo eso y que se descubre por accidente. Entonces, no se deben aceptar ni salidas en lo oscurito. En el caso de Maru Campos, digo, ¿por qué? Porque ya anunció, y lo dijimos aquí, su comisión o autocomisión para investigarse ella misma. ¿Qué va a encontrar la comisión? Que no hizo nada malo y que invitó a agentes de la CIA para que le ayudaran por la emergencia, por la urgencia del caso, que le ayudaran a destruir lo que ella llama el mayor laboratorio de drogas del país. Seguramente Maru Campos va a intentar algunas trampas, algunas mañas para zafarse de este problema, ya lo vimos, pero no hay que ser ingenuos, no hay que ser ingenuos. Hay negociaciones oscuras en la Cámara de Diputados, por ejemplo. Lo vimos en marzo de 2025 cuando Ricardo Monreal Ávila negoció con Alejandro Moreno Cárdenas el salvamento y desecharon una solicitud de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo. Así que, aunque no nos lo digan, fue una especie, yo digo, de pacto demoníaco bajo la mesa entre los coordinadores de las bancadas de Morena y las del PRI. Si no lo pueden ocultar más. ¿Qué va a pasar ahora mismo en la mañanera? No lo sabemos, pero de que hubo un problema grave, una violación grave a la Constitución, la hay. No lo decimos nosotros solamente, en los medios viejos, tradicionales, que reciben cualquier cantidad de dinero del gobierno de Maru Campos, ya lo dijeron, sí violó la Constitución, sí merece un castigo, pero bueno, tenemos que esperar a la mañanera para saber exactamente qué va a pasar, a menos que digan que van a crear una comisión para investigar qué exactamente pasó con María Eugenia Campos y la invitación a los agentes de la CIA, Vicente y Jaime. Como que Vicente debe estar entrando a Palacio Nacional, Jaime, pero yo así veo el problema, Jaime. Ya no es si violó, ¿no? La Constitución la violó. Violó la Constitución, violó la Ley de Seguridad Nacional. Merece para mí, merece Maru Campos estar en un juicio de procedencia para perder el fuero. Pero eso pienso yo, Jaime. No sabemos cómo va a estar. Déjenme ver aquí. Ceci nos está enviando una nota en desarrollo. Déjenme ver nada más.
nota en desarrollo. Luego del accidente del pasado 19 de abril en Chihuahua, en el que fallecieron 2 agentes estatales y 2 estadounidenses, se reportó que uno de los extranjeros entró como visitante y el otro con pasaporte diplomático. Ninguno tenía permiso para realizar en operativos, pero estaban en operativo, Jaime. Exacto. Así que para mí hay una violación a la Constitución que es muy grave, y si le permiten esto a Maru Campos, se lo van a permitir a cualquier gobernador de oposición, Jaime. Sí, incluso fíjate que durante el fin de semana, ya sabes cómo suelen estas noticias, estas historias estar rodeadas de muchos trascendidos, de muchas, se dice que hoy estuvieron muy activos en las redes sociales quienes consignaban que durante el fin de semana y poco antes, después de la entrevista que mantuvo Maru Campos con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, se armó la gorda en Chihuahua, hubo gritos entre la gobernadora y su fiscal estatal, y entre ambos estaban recriminándose, echándose las culpas, dilucidando quién iba a cargar con el muerto o con los muertos. Pero, claro, es evidente que al parecer hay una historia ahí muy retorcida de supuestos chantajes de la CIA a funcionarios del gobierno de Chihuahua. Todo esto que estoy diciendo son dimes y diretes, no es información aterrizada ni corroborada. Por favor, no vayan a pensar que estoy yo avalando estos dimes y diretes. Estoy diciendo que lo que ha trascendido, que hay versiones de que estos 2 agentes entraron después de chantajear o después de... Ustedes saben que la CIA recurre a todo tipo de artimañas, ellos se cuelan por donde pueden, y yo no me creo que el embajador Ronnie Johnson no haya estado informado de estos operativos, siendo él un experto en operaciones encubiertas. Así es que es evidente que la CIA tenía información comprometedora sobre funcionarios de Maru Campos o sobre la propia Maru Campos, a tal grado que esto les permitió chantajearlos para hacer lo que querían en Chihuahua. ¿Esto es así? No lo sabemos, no lo sabemos con certeza, pero encaja dentro de la lógica de una operación encubierta. Así es que vamos a ver qué es lo que dicen esta mañana, porque a mí no me gusta especular, pero vivimos, mira, ¿cómo han cambiado los tiempos, amigo Paco? Antes los periodistas nos guardábamos muy mucho de soltar la liebre así en un micrófono y con tanta gente escuchando. Generalmente esto lo hacíamos en petit comité, en cenas, en desayunos entre nosotros, decíamos, ha pasado esto, se dice que, todo, ¿no? Pero nos guardábamos y nos cuidábamos muy mucho de soltar la especie así en medios, en público. Pero ocurre que estamos ahora en una nueva era, la era de las redes sociales, donde todo el mundo puede ver lo que estoy contando. Se circuló en las redes sociales la famosa disputa entre la gobernadora de Chihuahua y su fiscal estatal. Incluso estaban hablando de a quién le cortaban la cabeza o a quién no. Fulanito se tiene que ir, sí, no, pero tú también no, y a ti te toca cargar con la culpa, etcétera, etcétera. Suena bastante lógico, ¿no? Y tiene sentido. Ahora vamos a ver hasta qué punto esta especulación que ya se rueda en las redes se corresponde con la versión que nos van a dar esta mañana en la mañanera, pero ciertamente de este escándalo yo no creo que el embajador no tenga alguna responsabilidad. Y claro, siempre durante toda la semana pasada se habló de hubo esta pregunta, ¿hasta qué punto la presidenta tiene la obligación de pedir la cabeza del embajador? Pues eso ya lo decidirá la presidenta, pero ciertamente pedir la cabeza del embajador nos llevaría a una confrontación directa con Donald Trump. Eso está asegurado. Entonces, pues vamos a ver hasta dónde llegan los tiros, a ver
qué información nos dan esta mañana. Es información de calidad, es información contrastada, compulsada, es una información completa, o va a ser una información con pliegues ocultos, no lo sabemos. Pero no cabe duda de que la CIA tiene que adoptar otro tipo de procederes durante los gobiernos de la 4T. Desde que Andrés Manuel López Obrador les puso un alto, ellos han tenido que ver cómo se las ingenian para entrar, para meter mano, para meterse de forma emboscada, encubierta, chantajeando gobernadores que saben que tienen un historial oscuro. Es una posibilidad, y de hecho la CIA tiene múltiples formas de actuar, chantajean, mienten, o sea, es la vieja escuela de la CIA que ha entrado porque durante la 4T no se les abrió de puerta en puerta para estar directamente implicados usando uniformes de instituciones mexicanas, contando con la complicidad de gobernadores estatales que a cuento de qué les dieron permiso, porque son chantajeados, porque tienen acuerdos por debajo de la mesa. Hay muchas preguntas sin responder, querido amigo. Sí, no, hay cualquier cantidad, pero mira, fíjate, Jaime, yo voy a referirme a Mike Vigil, que el fin de semana dio un par de entrevistas a varios medios, y él decía en estas entrevistas que los agentes de la CIA enviados a América Latina no están capacitados para operaciones antidrogas, que para eso tienen a la DEA. Y que, por cierto, hoy después después de la mañanera vamos a tener a Mike Vigil, que es un amigo de Sin Censura, y él aclaraba en estas entrevistas que la CIA tiene fuerzas especiales y otros expertos militares, pero para lo que están capacitados es para la desestabilización. Y el accidente de aquel fin de semana debe darnos una lección de cómo, tú y yo lo decías, cómo la CIA es especialista en chantajear a gente. Los casos de corrupción de Maru Campos son muy abiertos, ¿no? Desde las nóminas oscuras del gobernador Duarte Jaques hasta cohechos, narrativas de quedarse con dinero de obras, y esos son los que aprovecha la CIA para meterse en cualquier país, y claro, la ideología de las personas. Maru Campos, como prácticamente todo el PAN, es una mujer de extrema derecha que favorece las acciones de Washington para intervenir en México. Así que este accidente que de pronto nos muestra que hay agentes de la CIA toma por sorpresa al gobierno mexicano, claro, tomó por sorpresa a Washington, toma por sorpresa a la élite política mexicana, pero para mí lo que hemos visto en esta semana ha sido la tibieza de México, mientras la oposición, por ejemplo, fíjate lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas, bajo el falso escudo del nacionalismo y la supuesta defensa de la soberanía, los morenarcos se alejan de Estados Unidos no por dignidad ni por patriotismo, sino por miedo. Dice dice Alejandro Moreno que no quieren que la CIA, ni la DEA, ni el FBI, ninguna otra agencia de inteligencia aquí, porque saben que tarde o temprano la investigación tocará a sus puertas. Dice, están muertos de miedo todos los narcopolíticos de Morena, pronto se les acabará su impunidad y su pacto con el crimen organizado. Así que yo entiendo, Jaime, que si hay una especie de tibieza, si la oposición siente tibieza con este actuar contra Maru Campos, va a haber problemas, Vicente, Jaime, y al rato vamos a tener no a la CIA, sino a la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, vamos a tener al FBI, así que a las 10:30 vamos a tener a Mike Vigil, pero
Para mí es un problema delicado, Jaime, la intervención de la CIA en México. Sí, y es un tema añejo, como tú sabes, como nos consta a los dos, la CIA gozó de los favores de los gobiernos del PRI y del PAN. ¿Por qué? Pues porque era la época, primero, de la Guerra Fría, ¿no? Cuando Washington tenía el interés de mantener a raya o evitar a toda costa que los comunistas llegaran desde México y cruzaran la frontera. Por eso la CIA tenía y sigue teniendo una de las oficinas más grandes en todo el mundo en México. Los presidentes Díaz Ordaz, Echeverría, todos esos estuvieron al servicio de la CIA. Los directores de la CIA hacían de las suyas y a su vez los jefes de la policía en la época de la CIA también hacían de las suyas. El Negro Durazo, los militares, tenían la manga ancha, podían hacer lo que se les pegaba la gana. ¿Por qué? Porque eran considerados aliados de Washington y se les dejaba hacer todo. ¿Por qué? Porque eran los encargados de mantener a raya a los comunistas, tratar de evitar a toda costa que los estudiantes se contaminaran del comunismo, ¿no? Todos esos años de la Guerra Fría le permitieron a la CIA moverse a sus anchas. Cometieron, por ejemplo, el que era jefe de la CIA durante la época de Ruiz Cortines, Gustavo Díaz Ordaz, se casó creo que 2 veces o 3 veces, y una de sus esposas murió y desapareció en extrañas circunstancias en México. Nunca se supo qué pasó con su esposa. Ese era el grado de complicidad que había entre el Estado mexicano. Winston Scott. Winston Scott. Asesinó, dicen que desapareció su mujer, y era tal la complicidad que se tapaban las vergüenzas México y Estados Unidos con la CIA. Pero después, cuando viene el gobierno de Felipe Calderón, las agencias se metieron hasta la cocina, sabían de las acciones de Calderón, pero les convenía callar porque Calderón tenía un pacto con ellos que se metían, se ponían la detención del Chapo, participaron agentes de la DEA con uniformes oficiales del Ejército o de la Marina. En fin, había un grado de complicidad y concomitancia asqueroso, ¿no? Hasta que llega Andrés Manuel López Obrador y trata de poner las cosas en claro, marca su raya, y lo mismo hace Claudia Sheinbaum. Y era previsible en este sentido que ocurriera lo que ocurrió en Chihuahua. Es decir, si el gobierno de México no coopera, pues nosotros vamos a entrar aunque el gobierno no coopere. ¿Por qué? Porque esa es nuestra escuela, esa es nuestra forma de actuar. ¿Dónde están los puntos débiles? ¿Dónde está el talón de Aquiles del Estado mexicano? Pues en gobernadores corruptos, en gobernadores que tienen negociaciones secretas, que tienen un archivo. Por ahí nos vamos a meter. Ese es el clásico plan de la CIA. Planes para introducirse, para chantajear, para presionar. Y claro, aquellos que les llegan, oye, tú tienes este archivo negro, no nos vamos a meter ni no nos vamos a chivar con tu gobierno, pero a cambio nos vas a permitir entrar en tu territorio, nos vas a permitir emboscarnos dentro de tus fuerzas para saber qué está haciendo los cárteles, porque es la prioridad de nuestro presidente. Y en ese sentido no tendríamos que sorprendernos, ¿no? Si fuéramos jóvenes periodistas o reporteros, Paco, tú y yo diríamos, ¿cómo? La CIA ha hecho esto, pero ya los conocemos, los vemos venir, sabemos que estas son sus tácticas. Pero además déjenme decirles, bueno, primero recuerden, antes de que nos gane la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 1 a 3 de la tarde, Jaime Hernández, no apto para cínicos, con su comentarista de lujo, Yago Batusay. Y Hildy también, Lourdes Salas, la periodista que es compañera de Jaime, 1 a 3 de la tarde, no apto para cínicos. Y yo, ya saben, de 5 a 6, mis videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero, los dos, pero hay que seguir, ahora que tenemos la guerra y todas estas cosas de Washington. Jaime las conoce bien, corresponsal de guerra,
corresponsal en Washington. Yo nunca estuve en Washington más que de visita, y sí, para conocer el Press Club, pero la verdad es que nunca trabajé como corresponsal en Washington. Pero déjeme decirle, Jaime decía una cosa muy importante ahora, después que se despida él, pero aquí hablamos de Winston Scott, que es el agente más conocido, pero hemos tenido agentes conocidísimos, Ann Goodpasture, Philip aquí, Daniel James, la CIA la hemos metido aquí. Y Jaime hablaba, si nosotros decimos, pero la CIA compraba presidentes, no, también compraba, lo decía Jaime bien, compraba jefes de policía. Mencionó al negro Durazo, pero Fernando Gutiérrez Barrios y toda la Dirección Federal de Seguridad, en los 80, en los 90, estaba comprada por la CIA, Jaime. O sea, no solamente los presidentes de la República, sino funcionarios de nivel. Así es. Así es, la CIA siempre estuvo metida, se metía hasta la cocina cuando tenía la oportunidad. Han modificado su forma de actuación. Antes le hacían más al espía chino, los veías ahí deambulando, entrando en contacto con directores de periódicos, pidiéndoles, oye, hermano, te pido que siembres esta información para desacreditar a alguien de la oposición, para mover los hilos, para ir tras dirigentes de izquierda, para ir, por ejemplo, el papel de la CIA durante la Guerra Sucia es conocidísimo. Y ahora la CIA, pues el pretexto para incursionar, para meter sus narices en México, pues es el crimen organizado y el narco, ¿no? Pero ¿te das cuenta que la CIA no se mete con los que manejan la droga en Estados Unidos? No se meten con los banqueros que lavan el dinero, no se meten con la gente que envía armas a lo largo de la frontera, no se meten con los dueños de las farmacéuticas que son los responsables de la crisis del fentanilo, no se meten con los guardias fronterizos que son comprados por los cárteles de la droga para dejar pasar cargamentos de armas, de droga, de dinero. En fin, porque siempre en la lógica de Estados Unidos el mal demoníaco está al sur de su frontera. Nunca va a estar al norte. No, ¿cómo creen? El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no es un pedófilo. El presidente de Estados Unidos no ha aprovechado su presidencia para enriquecerse él y a su familia. Más de $9,000 millones se han ganado en estos tiempos. Así es que vivimos en una era tan jodida, tan cínica, llena de políticos, politicastros cínicos, y pues esos son los tiempos que nos ha tocado vivir, y yo los espero a partir de la 1 de la tarde en No Apto para Cínicos. Yago Batusay está bien enchilado, yo lo he tenido que contener mucho porque dice que va a ir a raptar y enjaular a la Maru Campos por haber dejado entrar a agentes de la CIA en su rancho. Así es que los espero a la 1 de la tarde con mi compañera de vida, la periodista Lourdes Salas, a quien todos conocen como Hildy. Ahí vamos a estar, y también me pueden seguir en mis redes sociales en @JaimeJourno. Y a las 5, pues el maestro Paco Cruz, como siempre, muy interesante en sus charlas cruzadas, videocharlas cruzadas. Un abrazo, querido Paco, un abrazo. Déjenme decirles, antes de que se vaya Jaime Hernández, él seguramente va a recordar, en 2012, antes de que terminara el gobierno de Felipe Calderón, la CIA actuaba con tanta manga ancha que en algún momento agentes de la Policía Federal balearon su camioneta, o una camioneta, después se supo que era de la CIA, con agentes de la CIA en Tres Marías, ¿sí? La CIA ha tenido manga ancha hasta que llegó, y tiene Jaime razón, hasta que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, reforma la Ley de Seguridad Nacional, y a través de esa reforma, primero tienen que salir todos los agentes que estaban aquí sin permiso. Segundo, que es bien importante, pone un freno a los agentes y tiene que haber un registro. Seguramente tenemos algunos actuando por fuera, tenemos una frontera de 3,200 kilómetros, pero eso es ilegal. Pero el presidente López Obrador pone un freno a la CIA, a la DEA, a todo mundo, y empiezan estas cosas a partir de entonces la CIA, teníamos agentes del FBI, Calderón les construyó un lugar a donde estuvieran,
en la PGR, lo mismo que a la CIA, la tenemos, pero yo voy a decir, Jaime, la historia nos demuestra que la CIA no viene a hacer enchiladas, no viene a destruir laboratorios de drogas, no viene a hacer papitas fritas. La DEA tiene una tarea que es desestabilizar gobiernos, bueno, estudiar las condiciones, desestabilizar gobiernos y comprar a toda la derecha. Esa es la historia de la CIA, no podemos seguirla desde 53, 54 en Guatemala y después de ahí todo Centroamérica y Sudamérica. Yo les decía, por ejemplo, Ron Johnson en los 80 era el procónsul de Estados Unidos en El Salvador, era el gobernante de El Salvador prácticamente, y eso es lo que hace la CIA, ¿no, Jaime? Así es, y no hay que olvidar que para nosotros este escándalo que vincula a Maru Campos y ese equipo de gobierno, para nosotros es un escándalo y tiene que ser así. ¿Por qué? Porque se ha vulnerado la soberanía nacional, se ha echado mano de gobernadores y funcionarios corruptos para conseguir estos objetivos. Pero para Estados Unidos, estos personajes que han muerto de la CIA, todas estas operaciones, son motivo de orgullo. Y los que han muerto son héroes. ¿Se acuerdan de las declaraciones de Caroline Leavitt diciendo México debería ser más compasivo, más empático con esta gente que le está ayudando? ¿Ayudando a qué? Así es que cuando... ya llegó la presidenta. Bienvenidos los invitados, las invitadas de hoy.